Hola, yo soy Alma Navarro y les voy a presentar el tema de pautas y sugerencias para la redacción de monografías tesinas, tesis y otros textos expositivos. Bien, como primera parte hablaremos de la redacción final o versión definitiva. En esta etapa es, puede ser la que más se nos dificulte o la más aburrida o tediosa, ya que hay que corregir de manera exhaustiva todos los detalles que pudieran darle mala imagen o, o no complementar nuestra redacción final de nuestro artículo o nuestro proyecto de investigación. Es importante para después de terminar la redacción de la monografía, dos o más versiones hay que pasar a la corrección y redacción final, tratando de poner énfasis en los errores ortográficos, también en los errores de tipeo, como lo vemos en la imagen, es el que dice informe de actividades del presidente. O sea, si vemos los errores de tipeo se refieren a eso, que tenemos a lo mejor un error de dedo pues intercambiamos palabras. Entonces, pues hay que poner mucho cuidado para la hora de la revisión final corregir ese tipo de errores, y hace también ortográficos y también los errores que, que les llaman oso, o sea que escribimos muchas partes o muchos párrafos o a lo mejor mmm, lo sacamos de otras fuentes y después se van haciendo repetitivos o un tanto incoherentes y ya no tienen una relación con nuestra estructura anterior. Entonces, bueno, hay que poner cuidado en ese tipo de cosas. Y bueno, después pasamos a las sugerencias aplicadas para la corrección. Estas, pues, está corroborar la ortografía, como ya lo dijimos, los errores de sintaxis, el uso de tildes según el significado, según el contexto. Pues hay que poner atención en ese tipo de errores que pueden llegar a darse al momento de estar redactando. También el borrador, por ejemplo, si se pasó en limpio un borrador anterior, verificar que se haya hecho con todos los detalles para que no haya un cambio drástico o que nos, nos permita, o sea, tener errores ya en nuestra redacción final. También la uniformidad es importante, el uso de palabras mayúscula y minúscula. Hay que establecer bien cuándo vamos a usar mayúsculas o cuando minúsculas, es decir, si vamos a citar a alguna organización, tener que poner sus siglas, o si es muy extenso el texto, reducirlo y ponerle siglas, pero hay que definir qué significan y en el resto del texto escribirlo de la misma manera. Las locuciones prepositivas se refiere a a las palabras como en base y con base. O sea, con base es correcto y no en base. En base no es una manera incorrecta de redactar o de referirse. Entonces hay que tener cuidado con las locuciones prepositivas. Los latinazgos también, pues, son frases latinas que usamos y bueno, si las vamos a escribir o a implementar en nuestro proyecto, hay que definir si las vamos a escribir en cursiva o en negrita. O sea, estas deben ir, o sea, especificarse cómo es que las vamos a escribir cuando las vayamos a usar. También el uso correcto de comillas, comas, puntos, paréntesis, cualquier signo de puntuación es importante también, saberlo, pues ahora sí que colocar en donde debe, y pues también, por ejemplo, en el caso de los paréntesis, tener cuidado en abrir y cerrar, o las comillas, en el caso de las comillas también. Y las citas y referencias bibliográficas también forman parte importante de la uniformidad de un texto científico. También la forma pronominal elegida, es decir, si voy a hablar en singular, en plural, los títulos y los subtítulos de igual importancia deben tener el mismo formato, es decir, si yo le pongo cursiva, si le pongo negrita, o sea, tiene que ser todo el formato, los tengo que escribir igual. Si se utilizan siglas, también hay que verificar la coherencia de estas. También, por último, el uso de comillas, como ya lo había dicho, y la correlatividad.
el uso de las comillas, pues hay que solo estar seguro de pues verificar que si se escribieron correctamente, es decir, que si se abrieron y cerraron paréntesis, o en el caso de las comillas igual. Y también asegurarse de la correlatividad. Y, o sea, es decir, que haya una relación con las referencias que estamos citando en nuestro texto. Tiene que haber esa relación para que sea coherente. Después pasamos a los últimos apuntes sobre el estilo de redacción. ¿Cómo debe ser el estilo para la redacción de monografías? Bueno, pues este debe ser claro, sencillo, directo y preciso. Entonces, también el tipo de lenguaje que usamos también es importante. Los detalles insignificantes deben omitirse y el exceso de incisos también, ya que no se ve estructurado nuestra redacción si hacemos uso excesivo de los incisos. También hay que evitar frases y párrafos largos. Tratar de usar frases llamativas para iniciar los párrafos, para que esto atraiga al lector y pues no caiga como pues sí, en aburrimiento por leer un texto que a lo mejor no es tan llamativo. Entonces, la longitud de las frases es muy importante. Hay que usar de 15 a 25 palabras, máximo 30. Los párrafos no pueden contener más, ya que esto, o más bien las frases, ya que esto pues puede presentar confusión o que ya no se, pues si ya no se entienda o no sea claro para el lector lo que nosotros queremos transmitir. Posteriormente, para escribir un trabajo científico se debe considerar los siguientes puntos, como el organizar las tareas, pues las tareas y las ideas que tenemos básicamente para tener una buena estructura del proyecto, una buena sintaxis con términos específicos, también debe ser preciso y comprensible, definir todos los términos técnicos utilizados también es muy importante, ya que pues para algunos lectores a lo mejor que no son del mismo ámbito, pues puedan tener problemas en definir o más bien en identificar cuál es el significado que nosotros estamos poniendo explícito en nuestro texto. Entonces, es importante pues definirlos para que no haya confusión en nuestra redacción. Como otros aspectos más formales, tenemos que es una serie de convencionalismos acerca de la forma de cómo se lleva a cabo la presentación y la redacción de nuestros textos científicos. Y bueno, estas principalmente se clasifican en dos categorías, que es el uso de referencias y el uso de abreviaturas. Primero comenzamos con el uso correcto de las referencias. Estas pues la redacción de cualquier texto científico siempre debe apoyarse en otros conocimientos registrados en diferentes medios como libros, artículos, revistas científicas, etcétera. Entonces es importante conocer cómo usar estas referencias, cómo podemos implementarlas en nuestros proyectos adecuadamente, sin tener errores. Y bueno, existen diferentes formas, principalmente son 5 modalidades. La primera es la cita propiamente dicha, que es la transcripción, consiste en reproducir lo escrito por el otro autor transcribiendo sus propias palabras. Entonces, la segunda es la paráfrasis. Esta se explica, se comenta o interpreta ampliamente el pensamiento del autor. La tercera es la glosa. Esta consiste en un comentario amplificado con el fin de facilitar un texto difícil de comprender. La cuarta es el resumen, en el que se expone en forma sintética el pensamiento de un autor. La quinta, por último, es el comentario. Aquí el autor expone su pensamiento expresando su aprobación o desaprobación respecto a alguna idea expuesta por otra persona. Y bueno, como recomendaciones, nos dice que están las siguientes, ¿no? La primera es el argumento de autoridad, que es reemplazar un razonamiento lógico con la opinión de un autor. Y la segunda es la propiedad. En esta de la propiedad, a quien pertenecen los artículos o los textos donde fueron publicados, siempre debe quedar clara
la propiedad de las palabras que se utilizaron. Esto por razones éticas o legales, ya que pues nos podemos meter en problemas como de plagiar trabajos si es que no citamos al autor o tomamos referencias o textos de otras partes y no los citamos en nuestro artículo o en nuestro proyecto. Bueno, las citas también son importantes y bueno, si se citan comunicaciones de otra persona o textos de otra persona, se debe pedir una autorización escrita también. Entonces, los apéndices también son importantes. Si el texto que se requiere citar es muy extenso, no hay que resumirlo, sino que hay que reservarlo en un apéndice. Y no hay que citar palabras o frases irrelevantes. La cita tiene que ser fiel y tiene que responder al texto que se le atribuye. ¿Cómo se hace una referencia o cita bibliográfica? Pues una referencia completa comprende estos elementos, que es el autor, el título, el tomo, o también puede ser tomo o volumen, la mención del traductor, lugar de edición, fecha de edición y nombre de la editorial, y la foliación, que esta se refiere a las páginas pues, del contenido de un libro o de una revista, etcétera. Aquí vamos a ver unos ejemplos de cómo se escribe, de qué diferentes formas podemos escribir los autores, ya sea un autor único, varios autores o autores como de corporativos, autor corporativo o de hasta organizaciones internacionales. Por ejemplo, aquí podemos ver las diferentes maneras de poder escribir cuando se trata de un autor solamente. Podemos escribirlo, bueno, primeramente va el primer apellido en mayúsculas, posteriormente el nombre, ya puede ser el nombre completo o bien solamente la inicial del primer nombre. Cuando se trata de varios autores, como vemos, es lo mismo, solamente se agrega la palabra et al, que esto quiere decir y otros autores que están también en el proyecto. Y la siguiente es lo mismo, nada más con la abreviación y col, que significa y colaboradores. En los autores corporativos primero va el país y posteriormente pues la corporación que se responsabiliza del trabajo, como este primer ejemplo. En el segundo caso es cuando pertenece a instituciones o asociaciones. Y en este caso se pone primero el nombre de la asociación o institución y después la sede. Por ejemplo, pues aquí vemos que es en León, ¿no? Y bueno, otro tipo de autores pues son las organizaciones internacionales como la OMS, también tenemos el IMSS, que son dos formas de redactar. Si vemos, la primera es entre paréntesis, es el significado de las siglas, y la segunda es con un guión intermedio. Y los siguientes ejemplos son del título. El título se transcribe tal cual. Si es un libro u obra independiente, se escribe en letras cursivas. Si es un artículo, una sección de una revista o un capítulo de un libro, se escribe de preferencia entre comillas. Aquí, por ejemplo, vemos que se trata entonces de un capítulo o alguna sección o algún artículo, ya que se escribe entre comillas. El tomo volumen se indica con números romanos si se refiere a un tomo, o números enteros entre paréntesis si se refiere a volumen. La mención del traductor se indica si hay traductor de la obra original y la edición original de la que fue traducido. Como vemos, pues aquí en el ejemplo está explícito cómo es pues cómo se pone después del título original, se pone el nombre del traductor que participó y posteriormente, entre paréntesis, el título de la obra original
y ya con respecto después a los demás datos que le prosiguen como la ciudad y el año en que se publica. Y pues también es importante que, en esta parte de mención de traductor, cuando además de la traducción se hace una adaptación, también hay que poner o hay que citarlo, que es como lo vemos pues en el ejemplo. Adaptación, ampliación y puesta al día por el autor que lo hizo. Es importante pues ponerlo. También otro de los ejemplos son el lugar de edición, pues es el lugar donde se realizó la publicación, ¿no? Que primero se coloca la ciudad y después el país. En este caso, en el segundo ejemplo, pues es cuando es una provincia tal vez no muy conocida, entonces se pone entre paréntesis y le sigue precedido del país. La siguiente es el nombre de la editorial. Esta va después de la ciudad. Como vemos aquí en el ejemplo, pues va a la ciudad seguido de el nombre de la editorial, que es Lumen. También se pone, o si es el caso, la edición, si hay una edición nueva de ese libro o de esa referencia que se usa. La fecha de edición también es importante y esta va después del nombre de la editorial, como lo vemos en el ejemplo. Si no aparece la fecha en el texto que citamos, pues se puede poner o se puede hacer uso de esta palabra, que es una S diagonal F, que quiere decir sin fecha, o bien también puede utilizarse la de S diagonal D, que es sin data o sin datación. Entonces, para las publicaciones de varios volúmenes, se menciona la publicación del primero y del último, como lo vemos en este ejemplo. La primera fecha pues, corresponde a la publicación del primero y la última pues así. La foliación indica el número total de páginas de un libro consultadas o las consultadas. Por ejemplo, aquí como lo vemos, pues se pone que son 125 páginas, ¿no? En el segundo ejemplo, pues se pone que es un rango ya de páginas, que son las que se consultaron. Y pues bueno, como resumen, pues de cómo se debe citar con todos estos elementos, pues ya lo podemos ver en este recuadro amarillo, que es autor primeramente con mayúscula, el primer apellido, posterior el nombre, después el título, ya sea entre comillas o cursiva, depende en qué situación o de qué referencia lo hayamos sacado, el tomo o volumen, el traductor si es que tiene, si no, posteriormente pasamos al lugar de edición, después el nombre de la editorial, la fecha de edición y el número de páginas. Y bueno, ¿dónde anotar las referencias y cómo ordenar las citas? Pues existen principalmente tres opciones. Una es la referencia en llamada al pie de página. En esta se enumeran las citas de cada página y las referencias se hacen al pie de página, como lo vemos en la siguiente imagen. Ahí, pues, se refieren o se conservan las citas en esa parte de nuestro documento, en el pie de página. También otra opción es referencia en llamada al final del capítulo, o bien referencia en llamada al final de la obra. Es al final del capítulo y al final de la obra otra opción. Y bueno, como nota, se coloca un número entre paréntesis al final de cada cita o bien un superíndice, como lo vemos en la siguiente imagen. Aquí lo manejan con superíndice, pero también puede ser que sea un número entre paréntesis. En otros artículos lo hacen o hacen referencia así, con números entre paréntesis. Eso pues ya depende de cada quien como qué estructura le quiera dar. El sistema autor-fecha consiste en mencionar entre paréntesis el autor, año y página, como lo vemos en los siguientes ejemplos. La página puede abreviarse como PAX o bien puede ser la palabra doble P o bien solo una P.
Entonces, de esas tres maneras puede realizarse. Y bueno, para citarlo por ejemplo, si escribimos un párrafo y inmediatamente vamos a poner o lo sacamos ese párrafo de una cita, más bien de una referencia que tenemos, pues hay que citar a ese autor, como lo indica aquí. En nuestro, en nuestro editor de texto, pues ya podemos agregar más fácilmente las citas. Pues ya en nuestro mismo menú nos da la facilidad de agregarlas. Entonces, el estilo americano aquí también se habla que aquí se modifica un poco en la bibliografía. Por ejemplo, vemos que las páginas las representa diferentes, seguidas de dos puntos seguidos. Y también vemos que igual, en el segundo ejemplo, que se pone la fecha entre paréntesis, igual 2 puntos y ya seguido del título y los demás elementos que continúan. Entonces, sí hay un poquito de diferencia en la estructura en este estilo que es el americano. ¿Cómo citar recursos electrónicos? Pues es importante también, si tenemos referencias electrónicas, también citarlas. Y pues normalmente es como representa el ejemplo, tenemos que poner el link de la página, igual pues primero el apellido, el nombre. En el caso de los recursos electrónicos, yo he citado algunos y a veces son autores corporativos. Entonces, en ese caso, pues no va como tal el nombre o el apellido de una persona, sino que ya es como lo veíamos en los otros ejemplos. Es un autor corporativo y pues hay que ponerle, por ejemplo, el nombre del sitio web y ya el link y cuándo es que se consultó. Para más detalles, se consulta el día, el mes y el año, ¿no? Eso es lo que se agrega. Y las citas repetidas pues se refieren cuando se cita más de una vez al mismo autor en la referencia y se repite el nombre del autor. Entonces, en este caso, pues solamente hay que agregar ahí si ya se repite la misma cita, o sea, bueno, que sea del mismo autor, solo hay que poner la palabra op.cit, o sea, que esto quiere decir obra citada. Entonces, en lugar de poner la cita completa del autor nuevamente, pues ponemos estas abreviaturas. Y también, si la cita corresponde al autor y al libro mencionado inmediatamente, por ejemplo, en un párrafo anterior, citamos a ese autor y nuevamente lo vamos a citar abajo. Entonces ahí pues ponemos la abreviatura IDEM, IBID o IBIDEM. Como lo vemos en los ejemplos de las imágenes, en la primera imagen hacen uso de la palabra o de la abreviatura obra citada, que es OPCIT, y en la segunda imagen hacen uso de la palabra IBIDEM, que es cuando inmediatamente estoy citando nuevamente al autor. Y bueno, las notas también son muy útiles para ofrecer material adicional sobre un tema que pueda interesar al lector. Esto es muy importante también en nuestro redacción científica. Este material no forma parte de las referencias, por lo tanto se ofrecen los datos bibliográficos para que pueda ser consultado. Es muy importante que la bibliografía o las referencias estén pues bien citadas para que al final, si el lector tiene duda de cómo o quiere investigar más sobre ese tema, pues tenga las referencias a la mano y pues visibles para que pueda hacer investigación o incrementar el conocimiento en la misma. Bueno, el uso de abreviaturas es muy importante y en este apartado no se recomienda usar demasiadas abreviaturas porque el texto se hace muy complejo y por lo tanto es más difícil de comprender para el autor. Y sin embargo son muy útiles cuando se requiere economizar tiempo y espacio. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de las más comunes que se pueden llegar a utilizar en estos artículos de investigación o en estos textos científicos. Son, son las siguientes, si vemos, están ordenadas por
pues y por orden alfabético. Y pues estas son las más utilizadas para los textos de investigación. También estos son algunos de los símbolos que podemos llegar a utilizar. También están aquí todos pues explícitos. Igual también las abreviaturas matemáticas, a veces tenemos que realizar fórmulas matemáticas o implementar algún signo, entonces pues estos son los más utilizados. También la simbología de la estadística es importante, ya que la mayoría de los trabajos científicos pues tienen una parte en la que son, pues ponen gráficos y todo eso y siempre se lleva pues sí, como un balance estadístico donde se implementa todo este tipo de simbología. También cuando se citan obras escritas en otras lenguas con alfabetos distintos, se hace uso de la transliteración. Por ejemplo, en esta es del alfabeto ruso y, por ejemplo, vemos el significado de mayúscula y minúscula de ese alfabeto y también pues vemos después su transliteración en nuestro idioma. Posteriormente, bueno, tenemos ahora del alfabeto griego, también es igual, tienen sus palabras en mayúscula, minúscula y la transliteración en nuestro idioma. Y como nota sobre los gráficos, si estos incluyen ya sea cuadros, diagramas, histogramas, cualquier gráfico siempre hay que interpretarlos y pues a la vez explicando o redactando qué es lo que significan nuestros gráficos. Y esto debe tener una relación. Tiene que coincidir lo que está explicando mi gráfico, o más bien lo que estoy yo percibiendo en mi gráfico tiene que ver con la redacción que yo le ponga. Y la bibliografía que utilizamos pues es esta, que la pueden encontrar en la biblioteca digital de la Universidad de Guanajuato. Y pues es todo. Gracias.